Doctor, para que entendamos y cómo podemos analizar la inflación y cómo nos afecta directamente a los salvadoreños y principalmente al bolsillo, porque muchos decimos la inflación en el mundo, en la región centroamericana, sí, pero al final, en la economía familiar, ¿cómo la podemos entender? Este es un golpe para las economías familiares, definitivamente, sobre todo para los hogares de menores ingresos, que con esta inflación probablemente yo calculo que fácilmente unas 200 o 300 mil personas habrán pasado ya a la pobreza. Digamos, todas las personas cuyos ingresos estaban por arriba de la línea de pobreza, al subir los precios, sobre todo la canasta básica, caen en situación de pobreza. Creo que es la tragedia la parte más difícil de esta tragedia social y humana también en ese sentido. Ese es un fenómeno global. En toda Centroamérica, como en el resto del mundo, sí, tenemos tasas de inflación que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Y como somos todos pequeñas economías importadoras netas de petróleo, o sea, Guatemala produce un poco de petróleo en la parte sur del Petén, pero no le alcanza a satisfacer cubrir su demanda. Entonces, todos somos importadores netos y entonces no hay manera de evitar eso. Y por el lado de los precios, todos somos economías pequeñas, abiertas y dependientes de la economía global. Entonces tampoco hay manera de evitar el impacto. Se eliminan aranceles de importación de alimentos, pero al final en el mercado hay otro tipo de movimientos que siempre se han sentido incrementos. Sí. Bueno, lo de los aranceles a la importación de alimentos eliminados, eso no debería tener mucho efecto porque la gran mayoría de nuestros alimentos vienen de nuestros vecinos, particularmente de Guatemala y Honduras. Y fruta, verduras. Nicaragua también. Y entonces, como parte del CAFTA, ya esas importaciones estaban libres de aranceles. O sea, les aplicaba arancel cero. O sea, que ahí eliminar cero no tiene mayor impacto. Recordemos que el subsidio del gas por mucho tiempo en El Salvador fue general, el de la energía fue general, el del agua es general. Entonces, en el caso del gas, un esfuerzo de focalización. Entonces, yo creo que en lugar de revertir eso, por ejemplo, ahora yo recibo subsidio de gas también, así como recibo el subsidio de la gasolina. Entonces, porque ahora el gas tiene dos componentes, un subsidio general que me beneficia a mí, que no tenía antes, y un subsidio específico que tenía antes focalizado en la gente de menores ingresos en función del consumo de electricidad. Entonces yo creo que ese componente que beneficia a todos, eso debería quitarse y volver al esquema original de subsidio focalizado. Creo que el subsidio al transporte de mercadería, digamos los pick-ups, esos que transportan mercadería, eso sí podría ser que recibieran el subsidio, porque ellos pueden decir, bueno, si yo estoy pagando combustible más caro, entonces le voy a trasladar a la gente que consume canasta básica. Entonces ahí sí se podría focalizar. Mi idea es que, por ejemplo, se puede focalizar a través de un mecanismo de una tarjeta que esté vinculada a la tarjeta de circulación. Que hay que focalizar. Digamos, el esfuerzo de apoyar los presupuestos familiares está bueno, pero hay que apoyar realmente a los que tienen más necesidad y no a los que no tenemos tanta necesidad. Los analistas coinciden. Este tema de la inflación se mantiene no solo este año, sino el siguiente año. O el problema de Ucrania sigue el siguiente año y el precio del petróleo sigue alto el siguiente año, ¿tendrá la capacidad el gobierno de mantener el subsidio 50 millones mensuales el siguiente año? A cierre de 2023. Yo creo que no. Entonces, si focaliza, eso le daría mayor capacidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan hasta por más tiempo. ¿Se teme también que baje este derrame económico importante para el país, remesa familiar? Bueno, de hecho, en tasas de crecimiento ya está bajando. O sea, en valores absolutos sigue creciendo, lo que señalás. O sea, durante enero-julio de este año se recibieron más remesas que en el periodo equivalente del año pasado. Entonces, hay más remesas, pero si ves la tasa de crecimiento de las remesas ya se está desacelerando bastante, sobre todo en los últimos meses. Si Estados Unidos entra en recesión, ya formal, oficialmente, esperaríamos que el ritmo de crecimiento de las remesas se haga todavía más pequeño, e incluso ahí sí podría ser negativo, incluso podrían caer
como ocurrió en 2009. ¿Cómo se miden estas proyecciones de crecimiento económico que la población muchas veces, o sea, ya el salvadoreño de a pie dice, crece la economía, pero yo no lo veo reflejado en mi bolsillo? Sí. ¿Cómo se traslada estos crecimientos o decrecimientos al final? La manera convencional de verlo. Ajá. Sí, y lo que la gente espera es que cuando la economía crece, eso lleva también a generación de empleo y generación de ingresos. Y eso mejora los presupuestos de los usuarios. O sea, familiares al final. Hay dinero en el bolsillo, digamos. Cuando una economía está deprimida, está en recesión, se cierran empresas, se pierden empleos, se pierden ingresos, la gente no tiene dinero, la demanda se deprime. Entonces, El Salvador no ha estado en recesión, excepto, digamos, 2020 y alguno que otro año. En 2009 tuvimos una recesión y al comienzo de la guerra tuvimos recesión. Pero hemos tenido la segunda tasa de crecimiento más baja de América Latina desde el 2000 al 2020. O sea, en esos 21 años hemos sido la segunda economía con más bajo crecimiento en América Latina después de Argentina. Y esta en percepción sí ha bajado, entonces ya la percepción en torno a la inseguridad va mejorando y esto también podría, boca a boca que ya la economía puede ir al menos no afectándose o no golpeándose como lo hacían con las estructuras criminales. Sí, no, yo creo que si realmente se controla este tema de las pandillas y de las extorsiones, yo creo que sí vamos, bueno, ya lo empezamos a ver, ¿verdad? De manera todavía preliminar, pero llevamos apenas 4 o 5 meses, falta todavía 5 meses para que termine el año. Entonces, al final del año vamos a tener una idea más clara y, por supuesto, el siguiente año. El gobierno actual heredó una deuda de casi 20.000 millones de dólares. Parte de esa deuda está contraída con organismos multilaterales, principalmente el BID, el BESIE y el Banco Mundial, o sea, a través de préstamos. Pero otra buena parte está emitida a través de bonos. O sea, El Salvador emite bonos o ha emitido bonos. Por ejemplo, cuando emite un bono, por poner un ejemplo, de 100 millones, ese es el valor facial. Supongamos que emite un bono de 100 millones a 10 años. Entonces, ese bono tiene lo que se llama un cupón. Supongamos que el cupón es 7%, es la tasa de interés que va a pagar por eso, al tenedor de ese bono durante 10 años. ¿Qué pasa con los bonos de El Salvador? Bueno, hay bonos que vencen 800 millones ahora el 2023, otros 800 millones el 2025. Los que vencen el 2023 los emitió Arena, el gobierno de Flores. Los que vencen en el 2025, 800 millones los emitió Funes. En el 2027 vencen otros 800 millones que los emitió Sánchez Serén. Y en el 2029 vencen otros 600 millones que los emitió Sánchez Serén. Y luego ya al entrar en la década de los 30, 32, 35, 37, hay varios vencimientos de bonos que emitió Saca. En la presidencia de Saca se emitieron bonos a 30 años, varias colocaciones. ¿Por qué la opción de recompra? Porque este bono que vence el 2023 se estaba cotizando al 70% de su valor. O sea que alguien... El 70% de esos 800 millones de dólares. O sea, sería, si el gobierno tuviera 560 millones, podría retirar esos 800 millones. Y el del 2025 se estaba cotizando al 30% de su valor. O sea, con 240 millones... El gobierno podría retirar el del 2025. Entonces la jugada del gobierno era, bueno, si ustedes no creen que yo les voy a pagar en enero, les hago una propuesta. Bueno, véndanme no solo el de enero del 2023, sino también el del 2025. O sea, les voy a pagar, quiero comprar los dos. Los dos. Ahora, esta es una recompra voluntaria a precio de mercado. Entonces, depende mucho de la reacción del mercado. Lo que vimos el primer día es que el precio de los bonos subió. Entonces, con los 800 millones que el gobierno tenía para pagar, digamos, el del 2023, a esos precios podría haber pagado los dos. Una especie de oferta de 2 por 1. El problema es que en la medida en que el precio de los bonos suba, eso ya no es tan factible. Entonces, ahí hay que esperar cuál es la reacción del mercado. Eso es lo que va a determinar si el gobierno, con los 560 millones, que fue los 2 decretos que el ministro Zelaya envió a la Asamblea. Ahora, si ese precio sigue subiendo, esos 560 millones ya no van a alcanzar. Ya no van a alcanzar para comprar ambos bonos. Es un buen movimiento
es una buena jugada la que el gobierno ha hecho en torno a Yo creo que adquirir... en el menú de opciones que tenía me parece que es la mejor, o era la mejor. Como te digo, va a depender de cuál sea la reacción del mercado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ve el análisis de que se necesitaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para deuda, para la liquidez y que las finanzas públicas no iban a dar para más? Sí, bueno, yo creo que ese acuerdo sigue siendo necesario. Porque a pesar de que... Se hablan de 3.000 millones de dólares. Bueno, el acuerdo era por 1.300, lo que se estaba negociando originalmente. Porque a pesar de que el riesgo país, con el anuncio de la recompra voluntaria bajó, llegó a 35%, nuestro riesgo país el 15 de julio. Y bajó como a 23%, o sea, bajó 12 puntos porcentuales. Ahora ha subido un poco más, el 5 de agosto estaba en 26%, pero aún así no 35%. Aún así es alto, porque significa que el gobierno, si quisiera salir a emitir bonos como estos, sí, tendría que estar pagando como 30%. Okay. Entonces, un acuerdo con el Fondo Monetario debería ayudar a bajar el riesgo país. Golpes mundiales como la inflación, sí, algunas medidas económicas en El Salvador y cómo nos augura estos temas. Bueno, el entorno está muy difícil, ¿verdad? Se pronostica una desaceleración de la economía de Estados Unidos a 1% para el próximo año. Y como dice el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía. Entonces, es un entorno mundial complicado del cual no nos podemos escapar. Entonces ahí tenemos los retos para el futuro inmediato. Vamos a tener que lidiar con inflación alta por lo que resta del año y probablemente parte de esa inflación de 1% que tuvimos desde el 2011 hasta el 2020, eso no lo vamos a tener pronto, definitivamente. A no ser que la economía entre en una recesión, ¿verdad? La economía global, lo cual también tiene sus complicaciones fuertes, ¿verdad? Hay que esperar a que esto siga de una forma similar hasta el próximo año al menos. En términos de la inflación, yo creo que sí. A nivel doméstico, la buena noticia es este tema del control de las extorsiones, que si esto se consolida, deberíamos de empezar a ver, ya estamos empezando a ver, pero debería verse más fuerte una revitalización del tejido microempresarial, ¿verdad? Y de negocios. Ese es un factor positivo que no teníamos antes, pero hay que ver cómo evoluciona la dinámica económica y qué nos dicen los datos. ¿Cuál ha sido la contribución del Ejército, de la Fuerza Armada en torno a los planes de vacaciones? ¿Cómo está el balance en torno a este tema? Bien, primero hay una satisfacción de nosotros los que integramos el Gabinete de Seguridad por los resultados que obtuvimos al finalizar la vacación de agosto. Se ha convertido en la vacación más segura en lo que se tiene registro en la historia de nuestro país, y eso obviamente es producto del esfuerzo de las instituciones que conformamos este Gabinete de Seguridad. Es para nosotros una satisfacción, ya de que la población salvadoreña tiene bien merecidas esas vacaciones y el poder utilizar todos los espacios disponibles en El Salvador de manera segura. Coordinamos junto con Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia, y lanzamos el plan Transporte Seguro. De ese plan, que lo empezamos a realizar antes de la vacación, pero que lo hemos mantenido durante la vacación, nos dio buenos resultados, porque a pesar que se logró reducir y mantener seguras las rutas de transporte público, también logramos ubicar y luego capturar por parte de la Policía Nacional Civil a 15 pandilleros en el transporte público. En lo que va del régimen de excepción, tenemos ya 135 días, ¿no? del régimen de excepción. En esos 135 días se han registrado 104 homicidios. Esto da un promedio diario de 0.77 homicidios en todo el régimen de excepción. Dentro de ese régimen de excepción, en estos 135 días, hay periodos específicos que tienen sus resultados
muy halagadores. A este momento El Salvador se convierte en el país más seguro en Latinoamérica. Es decir que no solamente el efecto es acá, sino que las cifras ya son competitivas a nivel internacional. En la región ya hemos superado a Costa Rica según datos. Hemos visto que esta vacación también la cantidad de salvadoreños que salieron a hacer uso de esa vacación a los centros turísticos ha superado lo que veníamos viendo en años anteriores. Es decir, la población tiene más confianza de salir, es producto de esa seguridad que se les está brindando. Sin embargo, nosotros continuamos este trabajo porque sabemos que esto se tiene que mejorar. Nosotros continuamos en esta guerra contra las pandillas. De anoche hacia esta hora del día hemos ubicado y entregado a la Policía Nacional Civil pandilleros totalmente identificados, pandilleros que tienen un historial delictivo bastante grande, y eso nos indica que todavía continúan en la sociedad estos delincuentes, a los cuales tenemos que sacar. En estos periodos de vacaciones, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil desarticulamos 10 campamentos. Ayer desarticulamos otro, la Fuerza Armada, 10 campamentos en los cuales encontramos pandilleros, encontramos armas, encontramos droga, encontramos dinero, encontramos prendas de uso militar, de uso de la Policía Nacional Civil. Es decir que ya no es solamente aquello que veíamos antes, y nosotros detectamos cantidades significativas de drogas que intentan ingresar al país por pasos fronterizos no habilitados, que vienen de los países vecinos. De igual manera, otro tipo de delitos, armas, pandilleros tratando de ingresar o de salir del país. Detectamos en algunas ocasiones que el pago por colaborar, por darle logística a los narcotraficantes internacionales, era droga. Y esa droga luego entraba al continente. Eso lo hemos controlado, y por esa razón es que tampoco dejamos de lado. Nosotros seguimos ejecutando el plan control territorial en la parte continental, en la parte marítima, y cuando es necesario también utilizamos nuestras aeronaves. Es decir que durante todo este periodo que hemos estado hablando acá, la Fuerza Naval y la Policía con la división, con la STORM, la división marítima que ellos tienen, hemos continuado realizando también las operaciones en el mar. Vemos dinero en efectivo, droga, altar satánico. Si usted ve la camisa que portaba, sí, también con hojas de marihuana. Es decir, lo que andan en la mente, todo lo que los rodea a ellos, es un ambiente totalmente negativo. Y eso es lo que encontramos en cualquier lugar donde se encuentran los pandilleros. Otro dato importante es que hemos ubicado varios pandilleros en los cuales tienen los tatuajes alusivos directamente a la pandilla que pertenecen, pero también tatuajes alusivos a un partido político, o sea, del FMLN. Y al final uno dice, bueno, ¿por qué? Ellos estaban pidiendo indemnización para los pandilleros que se han capturado en el régimen de excepción. Una persona normal y una persona de bien diría que pues no es lógico pedir eso, pedir que los pandilleros que han estado haciendo tanto daño a la sociedad salgan libres, o sea, porque es lo que pretenden, que queden libres esos 49,000 pandilleros. Hay además que se les dé dinero, pero cuando hemos estado actuando, y esto es real, porque nosotros hemos publicado en las redes sociales a los pandilleros con los tatuajes totalmente identificados. Bueno, de todo eso es lo que nos encontramos nosotros ahora actuando, y de allí podría haber una respuesta de por qué tienen armas de ese grueso calibre los pandilleros. ¿De dónde pueden venir? No vienen de la sociedad honrada, vienen de alguien que tuvo armas en el pasado. Son parte de las posibles respuestas que podemos tener.